Comenzamos a grabar entonces. Vamos a realizar algunos ejercicios de gases y humedad. Muy bien. Comencemos con uno de gases. ¿Estamos de acuerdo? A ver, comencemos con uno de gases. Vamos a comenzar con este de aquí. Atención. Este tema te va a ser muy fácil si es que por ahí ya sabes química. Si ya sabes química y ya cursaste lo que sería gases en química, esta parte te va a ser muy fácil. A ver, para. Vamos a arrancar con este de acá. ¿Mm? No, este no es, perdón. Vamos a ver qué está pasando acá. Ahora sí. Arrancamos con este. Ya. Ahí se ve el enunciado, ¿cierto? Se ve todo bien. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, un recipiente de 10 litros contiene una mezcla de tres gases, A, B y C, a 27 Celsius y 4,43 atmósferas, ATM atmósferas. Sabiendo que la presión parcial del gas A es de 1,23 atm, calcular la presión parcial del gas C. Acá tenemos datos. M significa masa de B, 18 gramos. Masa molar, MR significa masa molar, 30 gramos mol. Ok, tengo unos datos, tengo la masa de B y tengo la masa molar de B. Ok. A ver, gente, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Cómo? Muy fácil, la verdad. Primero que nada, anotamos los datos. Mira, el recipiente tiene un volumen de 10 litros. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos tres gases mezclados, A, B y C. Y ojo, todo a temperatura de 27 Celsius. Muy bien. Y escucha, una presión de 4,43 atmósferas. Muy bien. Me dice, sabiendo que la presión parcial del gas A es de 1,23, la presión parcial de solo el gas A, ok, la presión parcial del gas A es 1,23 atmósferas. Me dice calcular la presión parcial de C. Presión parcial de C. A ver, pregunta. ¿Cómo yo puedo calcular esa presión parcial? ¿Qué haríamos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que yo haría, ojo, tengo la masa del gas B y tengo su masa molar. Si ahí yo saco la cantidad de moles, puedo calcular ¿qué cosa? La presión parcial del gas B. Tendría la presión parcial del gas B más la presión parcial del gas A. Puedo hacer algo. Vamos a ver. A ver, mira, tenemos el gas B que tiene una masa de... La masa de B es de 30 gramos. Y esta M mayúscula, R significa masa molar. Es la masa en un mol. Es igual a... No, al revés. La masa de B es de 18 gramos y su masa molar es de 30 gramos
sobre mol. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a servir primero, me va a servir para calcular los moles de B. Vamos a calcular los moles de B. Muy bien. Calculemos los moles de B. ¿Cómo lo calculo? Así. Mira, masa dividido masa molar me da número de moles. Entonces, masa de B, 18 gramos. Entre la masa molar, 30 gramos sobre mol, me da el número de moles. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me queda esto? Calculadora. ¿Cuánto nos queda? A ver, para. 0,6 moles. ¿Cuánto? 0,6 moles. 0,6. Permíteme un cachito. Que traigo la... Ahora sí. A ver, por ahí nos dicen 0,6. Vamos a ver. 18 dividido 30, 0,6 moles. Entonces, fíjense, por favor. ¿Qué aprendemos con esta cuenta? Que al dividir masa de un gas entre su masa molar, te va a dar el número de moles de ese gas. Yo tengo entonces 0,6 moles. ¿De quién? Del gas B. Se va gramo con gramo. Ok. ¿Para qué quiero los moles del gas B? Porque con los moles del gas B, yo puedo sacar la presión ¿de quién? De B. ¿Cómo? Así. La presión por el volumen es igual a número de moles por R por T. Esa es la ecuación de los gases. Pero, ¿para qué pasó acá? Un ratito. Quiero ver qué pasó acá. A ver. Ahora sí, ya está. Pero, como yo quiero la presión de B, voy a usar solamente los moles de B. Y despejamos presión y te va a quedar así. Presión es igual a número de moles por R por T sobre volumen. Muy bien. Y ahí yo tengo todos los datos. Mira. Primero, la presión. Los números de moles solamente del gas B. Porque solamente quiero la presión de B. La presión parcial de B. Número de moles de B, 0,6 moles. ¿Cuánto vale R? R vale 0,082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. ¿Cuánto vale tu temperatura? Vale 27 Celsius. Pero cuando estamos dentro del tema de gases, la temperatura siempre va en Kelvin. Así que tienes que sumar 27 más 273. ¿Sí? Para pasar de Celsius a Kelvin se le suma 273. 27 más 273 me queda 300 Kelvin. Me dicen por ahí, ¿R es una constante? Sí, R es una constante. ¿Cuánto vale R? R vale 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. También tiene su valor en calorías sobre Kelvin mol o en joules sobre Kelvin mol. Pero voy a trabajar con esta de acá. En gases trabajamos con esta. Las otras dos no. En gases trabajamos con esta, 0,082. Muy bien. Ahora, todo esto dividido el volumen del contenedor, el volumen del recipiente. ¿Cuál es el volumen del recipiente? 10 litros. Muy bien. ¿Cuánto entonces nos queda la presión? ¿Cuánto nos queda la presión? A ver. 0,6 por 0,082 por 300 dividido 10. ¿Cuánto te quedó? Me quedó a mí 1,48. Redondeando, ¿no? Porque me quedó en la calculadora 1,476. Pero en biofísica trabajamos con 2 decimales.
O sea, 1,48. ¿En qué unidad me va a quedar? ¿Qué estás calculando? La presión. ¿Con qué unidad de presión estás trabajando acá? Con atmósfera. Me va a quedar atmósfera. Bien, pregunta. ¿Les dio la misma cuenta a ustedes? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Ahora, ya calculé la presión parcial de B. Como solamente usé los moles de B, el resultado es la presión parcial de B. Entonces, fíjate, yo ya tenía la presión parcial de A. Ahora, la presión parcial de B es de 1,48 atmósferas. Y la pregunta decía calcular la presión parcial del gas C. ¿Cómo la calculo? Fácil. Esta presión que ustedes ven acá es la presión total. Es la presión total. Y la presión total es la suma de las presiones parciales. O sea que la presión total es la suma de la presión de A más la presión de B más la presión de C. En otras palabras, si tú quisieras encontrar la presión de C, ¿qué tienes que hacer? Tienes que restar presión total menos presión de A menos presión de B. Me va a dar la presión de C. A ver, restemos entonces. A ver, presión total 4,43 atm menos presión de A 1,23 atm menos presión de B 1,48 atm va a ser la presión de C. Entonces, ¿cuánto me queda la presión de C? Restemos 4,43 menos 1,23 menos 1,48. ¿Cuánto nos quedó la presión de C? Nos quedó 1,72 atm es la presión de C. Y ya está. Ahí está la resolución de todo el ejercicio de gases. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces escúchenme, a veces cuando me pidan la presión parcial de un gas, ¿sí? Voy a poder calcularlo con la resta. ¿Por qué con la resta? Y bueno, yo no tengo, por ejemplo, un dato de C. No tengo los moles de C. No tengo la masa de C. Entonces, como ya tenía la presión parcial de A y como tenía la masa de B, lo pasé a moles y con los moles de B saqué la presión parcial de B. Y como ya tenía la presión parcial de A y la de B y tengo la presión total, haciendo la resta, esta resta me queda la presión parcial de C y así la encontraría. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? A ver, dígame por favor. ¿O todo claro? No, profe, ninguna pregunta. Ok, ok. Hagamos otro entonces. A ver, hagamos otro. Hagamos otro. Vamos a hacer... A ver, para. Uno de humedad. Uno de humedad. A ver. Ojo, 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 ojo. La respuesta acá es de 1,74. A mí me dio 1,72. Pero está perfecto. Porque siempre hay un margen de error. Hay un margen de error. ¿Sí? Se estipula que es 3% para arriba o para abajo. Nunca lo han confirmado. Pero se estipula que más o menos el rango es del 3%. ¿Sí? Pero estamos igual dentro del rango. A ver, borramos esto. Hacemos el siguiente ejercicio.
A ver, para... El siguiente es de humedad. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está? Está aquí. Estamos resolviendo los ejercicios del cuatrimestre pasado, de 2023-2. Mira acá. Dice, a ver, atención con esto, atención. Una cámara frigorífica de forma rectangular posee las siguientes dimensiones. 0,03 HM. ¿Qué será HM de alto? A ver, la altura 0,03 HM. ¿Qué será HM? ¿Mm? ¿La marca de ropa? No. ¿Qué es HM? ¿Quién me dice? ¿Qué unidad sería? Sería, como tenemos metros, ¿qué viene antes? Decámetro, antes hectómetro. Muy bien. Hectómetro. HM es hectómetro. Anótalo. La altura es 0,03 HM. Hectómetro. 330 centímetros de profundidad. Vamos a ponerlo. La profundidad es igual a 330. 330 centímetros. Y 1,5 metros de ancho. El ancho es igual a 1,5 metros. Tengo la altura, tengo la profundidad y tengo el ancho. Ahora dice, por cada metro cúbico hay 12 gramos de vapor de agua. Ok, ¿eso cómo lo podría escribir? Así. Por cada metro cúbico, por un metro cúbico, tenemos 12 gramos de ¿qué? De vapor de agua. Indique la humedad relativa, sabiendo que la masa, indique la humedad relativa, sabiendo que la masa máxima de vapor de agua que se puede contener en la cámara es de 420 gramos. Ok. La masa máxima de vapor es igual a 420 gramos. A ver. Pregunta. ¿Cómo se calcula la humedad relativa? Porque es lo que me pide. Humedad relativa. ¿Cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? La masa de vapor por la masa máxima de vapor. Muy bien. Pues, Perfecto. ¿Sí? La humedad relativa se calcula. La masa de vapor que hay, que existe realmente. La masa de vapor que hay, que tenemos realmente, dividido la masa máxima permitida. La masa máxima que puede contener, ¿no? Y acá lo multiplicas por 100%. ¿Sí? A ver. Yo tengo la masa máxima. ¿No? Porque dice el enunciado que la masa máxima de vapor de agua que se puede contener es de 420 gramos. La tengo, mira. Aquí está. ¿Qué me está faltando? La masa de vapor que tengo realmente. ¿Cómo lo consigo? Ahora, acá me dice que por cada metro cúbico, o sea, que por cada 1 metro cúbico existen o hay 12 gramos de vapor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saco yo la masa de vapor que hay, que existe? Bueno, tenemos que sacar el volumen del contenedor, de la cámara frigorífica. Porque metro cúbico es unidad de volumen. Entonces, me da una relación que por un cierto volumen hay cierta masa de vapor. Entonces, yo tendré que sacar el volumen del contenedor. Pregunta, tenemos la altura,
tengo la profundidad y el ancho. ¿Cómo saco el volumen del contenedor? Multiplicando profundidad por ancho por altura, ¿sí o no? Mira, sería así. Así. Esta es la profundidad. Este es el ancho y esta es la altura. Si tú multiplicas la profundidad, ¿no? Imaginemos que este es el recipiente frigorífico. Bueno, lo voy a dibujar más o menos. Algo así más o menos. Ahí está. Si tú multiplicas la profundidad por el ancho, por la altura, muy bien, tienes el volumen. Eso te da volumen. Entonces multipliquemos, pero acá estoy trabajando con metro cúbico. Así que tendré que pasar todo a metros. Todo a metros. Todo. A ver, mira. Quiero que anotes estos cambios, ¿ah? Anótalo. De hectómetro. ¿Cómo pasamos de hectómetro a metro? Bueno, recordemos. De hectómetro a metro hay dos saltos. De hectómetro a decámetro y de decámetro a metro. Entonces, como hay dos saltos, para pasar de hectómetro a metro, solamente se multiplica por 100. Agarras tu calculadora y dices 0,03 por 100. Este es equivalente a 3 metros. Muy bien. ¿Todo claro? De hectómetro a metro hay dos brincos. De hectómetro a decámetro y de decámetro a metro. Por eso multiplicamos por 100. Dos saltos, dos ceros, 100. Ahora, la profundidad hay que pasarla a metros. De centímetro a metro. De centímetro a metro también hay dos brincos. De centímetro a decímetro y de decímetro a metro. Pero en este caso no se multiplica por 100, se divide. Porque cuando tú pasas de una unidad más pequeña a una más grande, se divide. Entonces, para pasar de centímetro a metro, dividimos por 100. 330 dividido 100 nos queda 3,3 metros. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces ya tengo la altura, la profundidad y el ancho en metros. ¿Cómo saco el volumen de ese contenedor? Multiplicando su profundidad por el ancho y por la altura. Multipliquemos entonces, multipliquemos. A ver, ancho por profundidad, por altura, por profundidad, por ancho, igual a volumen. 3 metros por 3,33 metros por 1,5 metros me da el volumen. ¿Cuánto me queda? 3 por 3,3 por 1,5. ¿Cuánto nos queda el volumen, mi gente? ¿Cuánto les dio la cuenta? 14,85. 14. ¿En qué unidad me va a quedar el volumen? Metro cúbico. Metro cúbico. Porque volumen también se trabaja con metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Pero acá estamos utilizando metros. Y aparte, metro por metro, metro cuadrado. Por metro, metro cúbico. Muy bien. Ahora, yo tengo un dato importante. Yo sé, según el dato, que en un metro cúbico de ese frigorífico hay 12 gramos de vapor. Pero ¿cuál es el volumen real que tiene el frigorífico? Realmente tiene un volumen de 14,85 metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos gramos de vapor hay en ese volumen? Hacemos regla de 3. 14,85 por 12 dividido 1.
¿Cuánto te quedó? Nos quedó 178,2 gramos de vapor de agua. ¿Sí o no? ¿Les quedó esto? A ver, Sí. Ok. Entonces, yo ya tengo, ¿qué cosa? Yo ya tengo los gramos de vapor de agua que hay realmente. ¿Qué hacemos? Ya puedo calcular la humedad relativa. ¿Cómo? Fácil. Humedad relativa es igual a masa de vapor que hay realmente. ¿Qué es cuánto? 178,2 gramos. Dividido la masa de vapor máximo que puede contener el recipiente. ¿Qué cuánto es? 420 gramos. Lo decía el enunciado. Por, parece un más. Por, por 100%. ¿Cuánto me queda eso? 42,43%. Ok. Entonces, la humedad relativa es 42,43%. Y así sería nuestro resultado. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. ¿Qué hemos aprendido de este ejercicio? Que a mí me da la profundidad, el ancho y la altura, yo puedo sacar el volumen. ¿Sí? Así puedo sacar el volumen. Muy bien. Entonces, si quedó todo claro eso, hagamos otro ejercicio. Pero, Muy bien. Una pregunta. Por favor, dime. ¿Profundidad es lo mismo que decir longitud? Es que, Porque la longitud sí, es que sí, sí, puede ser incluso, claro, longitud, ¿no? Sí, longitud también puede ser. Lo que pasa es que acá nos nombran 3 dimensiones y para no repetir, porque por ejemplo, tú tienes un cubo, ¿no? Mira, imaginemos que tenemos un cubo, ¿no? ¿Cómo podemos llamar a esto? Longitud, pero sería muy genérico. Entonces, para ser más específico, esto de acá sería profundidad. Esto sería ancho y esto de acá sería altura, ¿no? Porque claro, la longitud, si bien es cierto, mide el lado, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es una longitud, pero es muy genérico. Entonces, para especificar, sería profundidad, ancho y alto o altura. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, genial. Bien, pasemos a otro ejercicio entonces. Hagamos otro. Esta vez vamos a hacer de... A ver, ¿ahora de qué? Otro de gases. Otro de gases. Estamos con ejercicios ya de la unidad 2. Con los primeros temas gases y humedad. Este de acá. Miren. Dice así. Un recipiente cerrado contiene una mezcla de gases compuesta por nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono, más parece química ya, ¿no? Y monóxido de carbono. Ahí está. 3 gases. Dice, el porcentaje del dióxido de carbono en la mezcla representa el 35%. Muy bien. El nitrógeno gaseoso ejerce una presión de 428 ¿Cómo se llama esto? Me olvidé. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Milímetros de mercurio. Muy bien. ¿No?
Dice, calcule la presión parcial del monóxido de carbono. Si la presión total es del 950 milímetros de mercurio. Ok. Hay que saber cuál es la presión parcial del monóxido, de este de acá. Tenemos el dato de que la presión total es igual a 950 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿me pide en alguna unidad específica la presión parcial del monóxido de carbono, de este de acá? No, porque me dice calcule la presión parcial del monóxido de carbono. No me pide en qué unidad, así que yo la puedo calcular en atmósferas, en varias, en pascales, en milímetros de mercurio, ¿sí? Así que, bueno, a ver, les hago una consulta. ¿Cómo yo podría acá calcular entonces la presión parcial del monóxido de carbono? ¿Cómo? Yo tengo la presión parcial del nitrógeno gaseoso, es esta de acá. Tengo el porcentaje de presencia en la mezcla del dióxido de carbono, 35%. Fácil, escúchame. La presión parcial del monóxido la voy a encontrar otra vez restando. ¿Cómo? La presión total es igual a la presión parcial del nitrógeno gaseoso más la presión parcial de dióxido de carbono más la presión parcial del monóxido de carbono. Muy bien, atención. Entonces, si a la presión total, este que está acá, pasa a restar menos presión parcial del nitrógeno gaseoso menos presión parcial del dióxido de carbono, me va a dar presión parcial del monóxido, ¿sí o no? Tú tienes que despejar este. Las otras dos van a pasar a restar. Ya está, mira. Despejado. Ahora, ¿tengo la presión total? Sí, sí la tengo. 950 milímetros de mercurio. ¿Tengo la presión parcial del nitrógeno gaseoso? Sí. Aquí está. ¿Tengo la presión que ejerce la presión parcial del dióxido de carbono? No, pero tengo su porcentaje. Ahora escúchame, el porcentaje de presencia de un gas en la mezcla es directamente proporcional a su presión parcial. O sea, si la presión total es 950 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión total es la presión de toda la mezcla, o sea, es del 100%. ¿Cuál será la presión del dióxido de carbono si el dióxido de carbono solo representa el 35% en la mezcla? Con una regla de 3 simple con porcentaje sale. Hagamos regla de 3. Entonces, 35 por 950 dividido 100. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó 332,5 milímetros de mercurio. ¿Les dio ese número, sí o no? Confirmen. Sí. Ok, nos quedó ese número. Muy bien. Ahora, ya tengo la presión parcial del dióxido de carbono. Ya la tenemos. Y la saqué con porcentaje nada más. Vamos a anotarlo. 332,5 milímetros de mercurio. Entonces yo ya puedo calcular la presión parcial del monóxido de carbono, perdón. Primero, presión total es igual a 950 milímetros de mercurio menos la presión parcial del nitrógeno gaseoso, 428 milímetros de mercurio, menos la presión parcial del dióxido de carbono, que es 332,5 milímetros de mercurio. ¿Cuánto nos queda esa cuenta? ¿Cuánto nos quedó la presión parcial del monóxido de carbono? A ver,
950 menos 428 menos 332,5. ¿Cuánto te quedó? 189,5. ¿En qué unidad nos va a quedar? ¿En qué unidad? Milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. Entonces, la presión parcial del monóxido de carbono, 189,5 milímetros de mercurio. Está bien, está perfecta la respuesta. Solamente que acá la han redondeado a 190, pero estamos dentro del margen, así que tranqui. Entonces, otra vez, para encontrar, ¿qué cosa? Para encontrar la presión parcial de un gas en una mezcla, he recurrido a la suma de presiones parciales, es igual a la presión total. Repito, la suma de presiones parciales del nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono y monóxido de carbono, la suma de sus presiones me da la presión total de la mezcla. Haciendo las cuentas matemáticas que estas dos pasen a restar, ya podré encontrar la presión, ¿qué cosa? La presión parcial del monóxido de carbono. Y listo, ya está. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, no hay ninguna duda. Ok, sigo entonces. Hicimos una hora de gases, ahora vamos una de humedad. A ver, una de humedad. Y repito, estamos resolviendo ejercicios de parciales del año pasado, de 2023. Sí, estamos haciendo actuales. A ver. Siguiente. Atención. Dice así. Determine la masa máxima de vapor que puede contener un ambiente cuyas dimensiones son 3 metros de ancho. Ancho 3 metros. 2 metros de largo. De largo 2 metros. Y 3 metros de alto. Ojo, y me está pidiendo la masa máxima de vapor. A ver. Masa máxima que puede contener. No la sé. Sabiendo que en el mismo, o sea que en ese recipiente, en ese contenedor, sabiendo que en el mismo contenedor encontramos 2,5 gramos de vapor por metro cúbico. ¿Ok? Muy parecido al anterior. Entonces, yo tengo 2,5 gramos de vapor de agua por un metro cúbico, ¿no? Del contenedor. Y me da como dato, me está dando como dato la humedad relativa. Humedad relativa, 30%. Muy bien. Te hago una pregunta. ¿De dónde? Porque esto es biofísica. No hay una fórmula para masa máxima, pero hay fórmulas donde yo utilizo masa máxima como variable y quizás de ahí pueda despejar. ¿Sí o no? Pregunta. ¿De qué ecuación yo podré despejar masa máxima? De la ecuación de humedad relativa, porque lo tengo como dato. Mira, humedad relativa es igual a la masa de vapor que tenemos realmente sobre la masa máxima por 100%. ¿Sí o no? ¿Esa es la fórmula de humedad relativa? Sí, esa es la fórmula. ¿Qué harías tú si tú quieres despejar la masa máxima que está acá abajo dividiendo? ¿Qué harías? Tú tienes que despejar esto de acá. ¿Qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué podrías hacer? Dividiendo el 100%. A ver, mira, matemática. Tú quieres encontrar esto de abajo. A ver, si pasamos dividiendo el 100%, ya.
Pero ¿no sería más fácil que esta masa máxima pase a multiplicar? Mira, sí. O sea, que esto pasa a multiplicar. Atención. Ahí está. ¿Pasa a multiplicar, sí o no? Y luego, como tú quieres encontrar masa máxima, ¿qué pasa con la humedad relativa? ¿Qué pasa con eso? Va a pasar a dividir, ¿no? Esto que está multiplicando pasa a dividir. O sea, que la masa de vapor que existe realmente entre la humedad relativa por 100%, todo eso me va a dar ¿qué cosa? Todo eso me va a dar la masa máxima. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con mi despeje? ¿Sí? Ok. Ahora, es cuestión de reemplazar. ¿Tengo la humedad relativa? Sí, 30%. ¿Tengo la masa de vapor que existe o que tenemos realmente? No, pero tengo un dato, tengo una relación, que por cada metro cúbico del contenedor hay 2,5 gramos de vapor. Pero entonces, ¿yo tengo el volumen del contenedor? No, pero otra vez me dan sus dimensiones. Mira, me están dando el ancho por el largo. Ya no lo llaman profundidad, ahora lo llaman largo, así, largo, y por la altura, por lo alto. Ahí está, ¿no? Si completamos quedaría así, ¿cierto? Bueno, más sí, más o menos, ahí está. Entonces, ancho por largo por altura, ¿qué me va a dar? Volumen. A ver, rápidamente dime, ¿cómo queda el volumen? Si multiplicamos la altura, 3 metros, por el largo, perdón, el ancho, 3 metros, por el largo, 2 metros, por la altura, 3 metros. ¿Cuánto nos queda todo? 18 metro cúbico. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso sería entonces el volumen. Y qué suerte que todo está en metros. Ahora hagamos la relación que me dan como dato. Yo sé que existen 2,5 gramos de vapor por cada 1 metro cúbico del volumen del recipiente. Pero el recipiente tiene en total 18 metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos gramos de vapor hay en 18? Regla de 3. 2,5 por 18 dividido 1. ¿Cuánto te queda? Me está 45 gramos de vapor. Listo. Entonces, hagamos la cuenta. A ver, masa máxima que puede contener el recipiente, masa de vapor que tenemos realmente, 45 gramos de vapor, dividido la humedad relativa, que es 30%, por 100%. ¿Cuánto me queda esta cuenta? 150 gramos. Muy bien, 150 gramos. Ya está. Entonces, la masa máxima de vapor que puede contener el recipiente es de 150 gramos. Acá está. Determine la masa máxima, 150 gramos. El enunciado me pide una unidad específica, me pide gramos, me pide kilogramos. No, no te pide ninguna. Así que tú puedes responder en la que tú quieras. Gramos, kilogramos, miligramos, lo que tú quieras. Obviamente es más fácil gramos y kilogramos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Me va a quedar gramos. ¿Por qué gramos? Porque yo ya venía trabajando con gramos del dato. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? ¿Sí?
Ok. Espero que sí, espero que sí. Espero que sí. A ver, pará. Otro, a ver, otro. Ujú. A ver, un ratito estoy viendo. Ese fue de humedad, ¿no? Ahora toca uno de gases. A ver. A ver, uno de gases. Ah, este no, un ratito. La humedad ya hicimos. A ver. Este para terminar, este de gases, ¿sí? Recuerden, ya mañana podemos arrancar a practicar también lo que sería ya fluidos estáticos, o sea, hidrostática mañana. Pregunta, les pregunto porque quizás no desean. ¿Este viernes desean clase adicional, sí o no? ¿Sí? Luego me confirma. Porque nosotros estamos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Dale. Sí, porque estamos, sí, dicen, sí, sí. Pero están viendo los videos por su cuenta, ¿no? Los que están grabados tienen que verlos. Recuerden, biofísica es una materia que se aprende haciendo. ¿Y de dónde vas a hacer? De parciales pasados, siempre. Entonces, mientras más videos veas, mucho mejor te va a ir. Pero siempre pregúntate, de este ejercicio, ¿qué he aprendido yo? ¿Con qué me quedo? Ah, aprendí esto. Aprendí cómo sacar el volumen. Aprendí cómo calcular la presión parcial. ¿No? Siempre pregúntese, ¿qué he aprendido de este ejercicio? A ver acá. Otra vez, gases. Una mezcla de gases formada por 0,8 gramos de oxígeno más 0,4 gramos de helio. Se encuentran contenida en un recipiente cuyo volumen total es 350 cl. ¿Qué significará cl? Centilitro. Centilitro, muy bien, centilitro. Escuchen, el tema de unidades lo vamos a ir aprendiendo durante la práctica. Mientras más practiquemos, trabajaremos con unidades, se nos va a hacer más fácil. ¿Sí? Así que, bueno, centilitros. Ok. Este es el volumen del recipiente, del contenedor. Sabemos que la presión total de la mezcla de gases es de 0,91 atm. Calcule la presión parcial del oxígeno. Me pide la presión parcial del oxígeno. Ok. Recuerda que esta MR, ¿qué significa? Masa molar. ¿Y para qué me sirve la masa molar? Para pasar de masa a moles. Muy bien. Ahora, ¿cómo podré yo calcular la presión parcial del oxígeno? Tengo la presión total, tengo el volumen. No creo que pueda usar la ecuación de gases ideales. Esta de acá. Esta usé antes. No creo que pueda usar esa. No creo. ¿Por qué? Porque no tengo la temperatura. No tengo la temperatura. Entonces, no creo usar esta de acá. Entonces, si esta ecuación no me sirve, ¿de qué otra manera puedo encontrar presión parcial? ¿De qué otra manera? ¿Ah? Con esta ecuación, ¿no? Presión parcial de un gas es igual a presión total por la fracción molar. ¿Vieron lo que era la fracción molar en el video? ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Sí. Ok. Entonces hagamos esa. ¿Sí? A ver, si quiero sacar la presión parcial del oxígeno, necesito la presión total de la mezcla de gases, que lo tengo, y la fracción molar del oxígeno, no lo tengo. Ok. ¿Cómo se calcula la fracción molar del oxígeno? Necesitamos tener los moles de oxígeno sobre los moles totales. O sea, los moles de ¿quién? Del oxígeno más los moles de helio.
Muy bien. Ahora saquemos. Vamos a calcular los moles del oxígeno. ¿Cómo se calcula? Masa de oxígeno 0,8 gramos sobre la masa molar del oxígeno, que sería masa molar del oxígeno 32 gramos mol. 32 gramos mol. Obviamente acá va un 2, me olvidé de eso. Con ese oxígeno gaseoso va O2. ¿Cuánto te queda acá? A ver. 0,8 dividido 32. ¿Cuánto te quedó de moles de oxígeno? 0,025 moles. Te repito. Masa. Entre masa molar, moles. Estos son los moles del oxígeno gaseoso. Saquemos los moles ahora del helio. La masa de helio, 0,4 gramos. Dividido la masa molar del helio, que dice que es masa molar de helio, 4 gramos mol. Ok. ¿Cuánto me queda? 0,4 dividido 4. Nos va a quedar 0,1 mol de helio. Entonces, ya tengo los moles de ¿quién? Los moles del oxígeno gaseoso y del helio. ¿Cómo saco la masa molar? ¿Cómo saco la fracción molar del oxígeno gaseoso? Dividimos arriba en el numerador moles del oxígeno gaseoso, que serían 0,025 moles, dividido los moles totales, que sería la suma de los moles de oxígeno más los moles de helio. ¿Sí? La fracción molar de un gas es eso. Si tú quieres sacar la fracción molar de un gas, es moles del gas dividido los moles totales, o sea, los moles de toda la mezcla. Muy bien. Por eso, si querías sacar la fracción molar del oxígeno, arriba va los moles del oxígeno y abajo los moles totales. ¿Cuánto me queda eso? 0,025 dividido, abro paréntesis, 0,025 más 0,1. Cierro paréntesis. ¿Cuánto nos quedó? ¿Cuánto nos quedó? Número muy grande, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto nos quedó esa fracción molar? O sea, es 0,025 dividido 0,125. Ah, si lo sumas por separado, sí, claro. Puedes sumarlo así, ¿no? Acá te queda 0,0. Dime, ¿cuánto te quedó? 0,2 me dio. A ver. Claro, acá me quedó. A ver. 0,025 dividido 0,125. Claro, nos quedó 0,2 a todos. ¿Sí? Nos quedó 0,2 a todos. Confirmen. Ok. ¿En qué unidad me va a quedar esto? Ninguna. La fracción molar no tiene unidad. Y se va mol con mol. Entonces, ya tengo la fracción molar del oxígeno gaseoso. Por ende, la presión parcial del oxígeno gaseoso es igual a la presión total, que vale 0,91 atm por dato por, ¿qué cosa? Por la fracción molar del oxígeno. Como tú quieres calcular la presión parcial del oxígeno, tienes que usar la fracción molar del oxígeno. ¿Que cuánto es? 0,2. Entonces, si multiplico eso, ¿cuánto me queda? 0,18 atmósferas. A mí me quedó 0,182. Bueno, 18, ¿no? Pero, claro, 0,182 atmósferas. Es la presión parcial del oxígeno. Entonces, ¿qué he aprendido aquí? A que también puedo calcular la presión parcial con esta fórmula.
En resumen, ¿de cuántas maneras puedo calcular la presión parcial? ¿De cuántas maneras? 3. Primero, ¿se acuerdan la suma? ¿No? La presión total es igual a la presión de un gas más la presión de otro gas. O sea, que la suma de presiones parciales me da la presión total. Si tú quieres la presión parcial de B, por ejemplo, pasas a dividir, ¿no? A restar la presión parcial de A y te queda así. Esta es una manera de calcular la presión parcial de un gas, haciendo la resta de la presión total menos presiones parciales para que te quede una en particular. ¿Cuál es la otra manera de sacar una presión parcial? La otra manera es presión parcial de un gas es igual, por ejemplo, si quieres sacar la presión parcial de B, es igual a número de moles de B por R por T sobre el volumen. Es otra forma. ¿Cuál es otra forma? La presión parcial de B es igual a la presión total por la fracción molar de B. Entonces tienes 3 caminos. ¿Cuál vas a usar? El que te conviene según los datos. Aquí, como yo tenía la masa y la masa molar, esas masas las pasé a moles. Al tener los moles de ambos gases, saqué la fracción molar del oxígeno y como tengo la presión total, los multipliqué y me quedó la presión parcial del oxígeno gaseoso. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana a seguir con biofísica. Mañana ya podemos entrar a lo que sería fluidos, a ver hidrostática, ¿no? A calcular lo que es presión en función de su altura, la gravedad, la densidad. Entonces nos vemos mañana, gente. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en biofísico 3 de mañana. Chau, 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 chau.